Realizar un programa en lenguaje C que imprima el siguiente menú de opciones a resolver. Inciso A. Determine si una cadena de caracteres es un palíndromo. Primero definimos las variables y se crea un arreglo, el cual se llamará palíndromo. Ahora vamos al menú en donde nos centraremos en el inciso A para después ver en dónde se encuentra el proceso para determinarlo. En este caso lo está dentro del switch puesto que es un menú. Inicialicemos la variable inicio a 0 y pedimos al usuario que ingrese los datos. En este caso pedimos que ingrese una cadena de caracteres, la cual se almacenará dentro del arreglo palíndromo. Aquí podemos ver cómo se devuelve la longitud de la cadena y posteriormente nos vamos al for y como podemos ver inicializamos, finalizamos y hacemos un aumento así como un decremento de las variables ahora guardadas en el arreglo para finalmente hacer una comparación para definir si es o no un palíndromo. Ahora compilaremos el programa y veremos que todo funciona correctamente. Como podemos ver se despliega el menú y nos centraremos en la opción A, donde digitaremos una palabra. En este caso pondremos casa, la cual no debería ser un palíndromo. Y como podemos ver, no es un palíndromo. Volvemos a la opción A y ahora escribiremos aérea, la cual debería marcarla como un palíndromo. Y como podemos ver, es un palíndromo. Ok, pues yo voy a explicar el segundo, digamos, inciso del menú. Entonces, para esto, primero empezamos con la función System Clear Screen para limpiar la pantalla y que pues el ejecutable sea mucho más limpio y ordenado. Después se usa la función de flush para limpiar el buffer. Y después proseguimos con imprimir la frase digita una palabra. Después usamos la función gets para leer esta palabra en la variable palabra. Después se imprime que la cadena es y pues se imprime la cadena que fue ingresada previamente. Después de esto, la longitud, el valor que tiene longitud se lo asignamos con esta función que lo que hace es que invierte el orden del contenido de la cadena. Y esto lo almacenamos en la variable longitud. Y posteriormente ya nada más queda imprimir la cadena invertida, que está guardada precisamente en longitud gracias a esta función, por lo que lo imprime así directamente. Por último, la función get character lo que hace es que nos ayuda a detener el ejecutable porque de lo contrario se cierra automáticamente y no nos deja leer que la cadena inversa es pues lo que sea. Entonces espera hasta que le demos un enter y para eso es esta parte. Entonces vamos a probar el inciso B. Nos vamos aquí al menú y entonces digitamos la letra B, le damos enter y una vez que nos pide que digitemos la palabra, voy a digitar conferencia, por ejemplo. Entonces nos indica que la cadena ingresada es conferencia y la cadena inversa es, y aquí lo tenemos, conferencia, solo que al revés. Con esto tenemos el inciso B del menú. En el inciso C de este programa se refiere a la actividad de histograma de frecuencia de una cadena. Para esto debemos recorrer la longitud de 30 caracteres de la cadena y al ir recorriendo posición por posición y comparando cada letra del abecedario con su similar en mayúsculas, se manda a imprimir dicha letra en minúsculas las veces que se haya encontrado. En el ejemplo que se muestra en pantalla, ingresa una cadena de caracteres en minúsculas y se muestra el histograma debajo.
Como podemos notar que en cada renglón aparece la cantidad de letras que se ingresan en la cadena. No importa si las letras son mayúsculas o minúsculas, las considera igual. Bueno, este es el inciso D del menú de la actividad 3, donde nos pide realizar la impresión de un árbol de altura n, ya que n será el número que nosotros proporcionemos. Empezamos con el caso de el sistema. Bueno, esto solamente es para estética del programa, para que se vea bien, y colores que se van a ocupar. Después aquí es donde empiezan las instrucciones para el usuario, que es digite el número de la altura del árbol. En este caso, aquí se va a leer el número que se va a ingresar y se guardará en la variable altura. Después se hace un doble salto de línea y aquí es donde se empieza a trabajar. En esta parte solamente, bueno, aquí se va a determinar hasta cuándo va a terminar. Aquí con este for se va a empezar a dar espacios para ir acomodando el árbol, y este es el que va a ir imprimiendo los asteriscos. En este caso aquí el número dado se va, ¿cómo se llama? También se va a guardar en J y lo va a multiplicar por 2 y le va a restar -1. Digo, el número dado se va a quedar en I y J pues ya va a ser lo que va imprimiendo. Y más adelante se verá cuando se corre el programa. Aquí también este salto de línea se hace para que se vayan acomodando en las siguientes líneas los asteriscos. Y ya, este printf también es para estética del programa. Acá en esta parte se realiza el tronco, como aquí se dice. Entonces aquí también para la altura del tronco se va a tomar la altura inicial y le vamos a restar -2. Y aquí también este for va a ser para ir imprimiendo ¿cómo se llama? Los espacios y ir acomodando para que quede bien centrado. Y después se va a imprimir de 3 asteriscos y un salto de línea para que se vaya quedando o se vaya viendo como si fuera el tronquito, para que vaya quedando bien. Estos también son simplemente de estética y con esto se termina el programa. Así que pasemos a correrlo. Y aquí es donde se va a explicar mejor. En este caso nos vamos a centrar en la opción D, que vamos a mostrar el árbol. Entonces le damos enter, la altura del árbol, pongámosle 5 y ya se muestra. Y aquí es donde digo que de esta parte, aquí es donde se multiplica, como empezamos en 1, se multiplica por 2, 2 por 1, 2 y se le resta 1. Después en el que sigue es 2, 2 por 4 y se le resta 1, queda 3 y así sucesivamente hasta quedar en forma de arbolito o hasta donde esté dado, en este caso hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5 y también el árbol, igual como habíamos dicho, la altura es de 3 porque cuando se ingresa el número 5 se le resta 2 y para imprimir los arbolitos, ahí está, para que quede bien. Y eso sería todo. Ok, yo voy a explicar el inciso E de la tarea 3. Entonces, aquí, bueno, iniciamos con case E, que sería de la estructura switch. Entonces, en caso de que se elija el inciso E, pues va a empezar a correr esta parte del programa. Entonces, iniciamos con systemcls que limpia la pantalla. Después ponemos un printf donde se le solicita al usuario que escriba la palabra. Utilizamos el flush para limpiar el buffer y después leemos la palabra. Por último, bueno, seguido de eso, abrimos un ciclo for, inicializamos la variable i con 0 y después nuestra condición es que si la palabra de i, o sea, digamos, la celda, en este caso en el primer ciclo, la celda 0, o sea, en la posición número 1, lo compararía si es diferente al fin de cadena. Y esto pues para cada inciso, ¿verdad? Porque aquí tenemos el incremento que se va a lograr aquí. Entonces esto indica pues la posición de la cadena. Entonces va a ir carácter por carácter de la cadena, viendo y revisando si no es el fin de cadena.
Dentro de este for, tenemos que si el carácter es de la posición I es mayor o igual a y el carácter de la palabra de la posición I es menor o igual a Z, entonces la palabra en esa posición, el carácter en esa posición de la cadena palabra se le va a sumar 32. ¿Por qué 32? Porque si nos vamos al código ASCII, podemos ver que aquí, digamos que si tenemos A mayúscula o B mayúscula, etcétera, existe una diferencia de 32, digamos, números entre la B mayúscula y la B minúscula. Entonces lo que vamos a hacer es que si es mayúscula, se le va a sumar 32 a su código ASCII y lo va a transformar lógicamente a una B minúscula. Entonces eso pasaría para cualquiera de las letras mayúsculas. Ahora abrimos un else if, y entonces si la palabra, si el carácter en la posición I es igual a minúscula, bueno, o sea que está entre, digamos, la A minúscula y está entre la Z minúscula, o si es igual a Z minúscula o A mayúscula, se le va a restar 32 por la misma razón del código ASCII que queremos hacer este salto, pero ahora de minúscula a mayúscula. Entonces se le restaría 32. Después de esto se abre otro else if para el caso específico de la ñ, ya que la ñ no se encuentra en este código ASCII. Vemos aquí que está hasta el 77. Bueno, digo del 77, el 78 y debería estar en el 79, pero como el código ASCII no lo incluye, digamos, en este rango de valores, lo incluye hasta acá el 164 y 165, entonces precisamente estos son los valores que vamos a utilizar para la ñ, que están aquí. Entonces, 164 y 165. Y lo que haría, pues, es restarle 1 en caso de que sea 164. O sea, la ñ, a ver, aquí es 164. La ñ minúscula se le sumaría 1 para que sea la 165, que sea la ñ mayúscula. Y así viceversa. Y, pues, por último ya se manda a imprimir pues sí, la palabra. Y, bueno, usamos otra vez el get character para, que digamos que se pause el sistema un rato y nos permita visualizar, pues el resultado. Entonces vamos a probarlo. Nos vamos aquí y entonces elegimos la opción E. Le damos Enter y entonces nos pide que escribamos una palabra. Entonces voy a escribir la palabra o la intercalado una H mayúscula, otra minúscula. Y después voy a escribir como en minúsculas y estas en mayúsculas. Ok. Entonces lo que hace, vemos que le voy a hacer un zoom. Cambia la H mayúscula por la H minúscula o minúscula por la O mayúscula y así viceversa. Y entonces la palabra como que está en minúsculas pasa a ser mayúsculas y al revés, con cómo estás, los pasa a minúsculas. Entonces ese es el inciso E.